querías decir? No, no, como tú te resulte más cómodo. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko danoi gaurko hitzaldira gerturatzeagatik, eskola kantatutako hitzaldi honetara. Gaurkoan gurekin Gorka López Muniain daukagu gure artean, San Francisco komentuaren inguruan hitz egiteko. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva charla de Escola. Hoy tenemos con nosotras a Gorka López de Muniain. Nos va a hablar sobre la destrucción del patrimonio alavés en el siglo XX, sobre el convento de San Francisco. Antes de nada, os agradecería por favor que apagaseis los móviles, es muy importante. Y como podéis ver, en las sillas os habéis encontrado el folleto con las actividades previstas de la escuela y un formulario que podéis rellenar cuando acabe la sesión, que recogeremos porque vuestra evaluación es muy importante. Ahora sí, antes de empezar, voy a presentar a Gorka. Gorka es licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y también es... También es doctorado en la misma rama por la Universidad de Barcelona con su tesis Una genealogía de la máscara moratoria, tiempo, imagen y presencia. Y desde el 2013 es investigador en el grupo de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, donde imparte también clases y también es profesor de la Universidad de la UPV de Historia del Arte. Así que, bueno, zurea da hitza, Gorka, nahi dozunean. Vale. Mila esker aurkezpenagatik. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradeceros que os hayáis acercado hoy a esta charla sobre el convento de San Francisco, que es una charla, bueno, haremos un repaso bastante amplio, vamos a arrancar en la Edad Media, haré un pequeño recorrido a lo largo de la Edad Moderna, de, bueno, cómo fue su fundación, cuáles fueron las principales obras que se hicieron. Va a ser un recorrido bastante prolongado y luego el segundo bloque va a haber como dos bloques. El primero va a ser más o menos histórico-artístico y el segundo ya me voy a centrar en el proceso de demolición y de destrucción, que es bastante complejo, que requiere de bastantes detalles, entonces eso lo vamos a ver en la segunda parte, porque ya veis que hubo bastante polémica, fue bueno, un tema bastante sonado, complejo de seguir, pero que bueno, con una serie de datos yo creo que entenderemos perfectamente cuál fue la situación, qué es lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió para que un edificio de estas características, un edificio, aquí veis una fotografía exterior de este convento de San Francisco, una nave extraordinaria, iremos viendo, detallaré un poquito el edificio para que veamos un poco sus características y todo eso terminó en enormes montañas de escombros, de piedras. Entonces lo que vamos a hacer es ese recorrido inicial, ¿no? Cuál fue la fundación, cuáles fueron sus primeros años, cómo se fueron construyendo, las obras que se fueron sucediendo y después ya terminaremos en esta estampa de aquí, un poquito, bueno, pues va a tener una parte final pues no tan bonita, va a ser un recorrido bonito sobre todo porque hay muchas imágenes de este convento y podemos reconstruir muy bien qué es lo que hubo, cuáles fueron las principales obras que tuvo, pero vamos a terminar inevitablemente pues, en una situación que todos y todas conocemos, ¿no? Porque hoy en día el convento no está, lo que tenemos son unos pequeños restos que también comentaré un poquito sobre ellos. Bueno, pues ya hemos visto un poquito cómo va a ser la cosa. Aquí tenéis el plano del convento en el momento en el que estaba. Más o menos esto sería aproximadamente en el siglo XVIII, XIX, antes de que empezaran los problemas, antes de que se hicieran otras ampliaciones, ya cuando tuvo un uso como cuartel militar. Y lo que veis es un edificio extraordinario, una nave, vamos a ver si se ve, sí, el puntero, una nave principal de estilo gótico, con unas capillas que se fueron abriendo ya en época moderna, tenía incluso un camarín en la parte de la cabecera que se hizo ya en época barroca. Tenía también una sala capitular de época gótica, muy bonita, con un rosetón que luego veremos, un claustro también gótico, refectorio, otro claustro barroco, es decir, una complejidad enorme, ¿no? No era un edificio menor, no era una simple parroquia, sino que era un convento de primer nivel. Bueno, pues vamos a ver cómo se fue construyendo este edificio. No hay muchos datos, es complicado reconstruir esta historia porque no conservamos mucha documentación, tuvo un archivo muy importante porque además fue sede del Concejo de Vitoria, fue sede
de las Juntas Generales, fue sede de distintas instituciones y también tenía su archivo particular como convento franciscano. Pero la mayor parte de esa documentación la hemos perdido, o lo que se conserva es una selección de la selección que se fue haciendo, y todo a partir de transcripciones. No tenemos documentación original. Todo lo que tenemos y documentación medieval son transcripciones del siglo XVI. O sea que ahí empiezan los problemas, ¿no? Tenemos muy poquita información para saber cuál fue la fundación y cuáles fueron los motivos por los que se levantaron este edificio. Bueno, tiene una primera explicación, es de orden más legendario, que es la historia que se contaba dentro de la orden franciscana sobre los orígenes de este convento. Y como digo, tiene tintes más de leyenda que de historia, pero bueno, está bien también saber un poquito, porque a veces en estas leyendas o en estos relatos más o menos legendarios se cuelan datos históricos y luego hay que hacer un trabajo de filtrado para ver qué hay en todo ello. Bueno, San Francisco, es decir, es un convento franciscano, la figura principal es San Francisco, y la mayor parte de los conventos franciscanos de renombre y de importancia se atribuyen la fundación del propio San Francisco. Obviamente eso les da mayor legitimidad, les da mayor importancia, y es muy habitual encontrarse en numerosos conventos pues, o una cartela o algún elemento que alude a esa tradición. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Se decía que en su paso ahora lo veremos, hacia Santiago de Compostela, pues este convento lo fundó San Francisco. Bueno, ¿qué sabemos un poquito de todo ello? Pues sí que es cierto que San Francisco entre 1212 y 1214 atraviesa la península en dirección a Marruecos, luego hace un segundo viaje que es una peregrinación a Santiago de Compostela, y es en ese momento normalmente cuando se le atribuye esta fundación. Bueno, en las Florecillas de San Francisco, que es un texto que recoge distintas voces y distintas crónicas sobre su hagiografía, sobre la historia de este santo, pues ya nos dice que después de estar en la Catedral de Santiago de Compostela, pues él ya tuvo como una especie de inspiración que tenía que fundar distintas sedes por todo el orbe en realidad, ¿no? Entonces, esta va a ser una de ellas. Por eso aquí en este convento, también en el de Vitoria, estaba esta inscripción, ¿no? Este convento fundó el mismo nuestro padre San Francisco, año de 1214, y nos dan una supuesta fecha, 1214, como fundación del primer convento. Aquí tened en cuenta que voy a hablar de dos conventos. El primero, del que no sabemos nada, y luego el segundo, que es el que tenemos en fotografías y que es el que sabemos. Del primero no nos ha llegado ningún registro arqueológico, ningún registro material, ni tampoco, obviamente, fotografías. Bueno, pues esto nos dice, ya veis, aquí Gonzaga, el padre Gonzaga, es uno de los cronistas franciscanos y ya va dando forma a toda esta leyenda medieval, que ya en el siglo XVI Gonzaga es uno de los que la populariza y la que se establece y la que se va a ir compartiendo, ¿no? Que nos dice, pues eso, que el padre San Francisco se dirige a Compostela al pasar por Vitoria, que es una ciudad de la diócesis calagurritana. Disfrutó de la afabilidad de sus habitantes para con su persona y de su piedad para con Dios. Se encargó de la construcción, supuestamente no el propio San Francisco, ¿no?, dentro del recinto amurallado, con las diversas limosnas de los fieles, de un pequeño santuario consagrado a la Beatísima María Magdalena. Y dejó allí mismo a uno de sus compañeros para que estuvieran al cuidado del mismo. Y luego ya nos da otro dato que es muy interesante, y aquí aparece una mujer, que luego hablaremos de ella. Luego dice, lo acrecentó poco después con muchas capillas la serenísima e igualmente muy piadosa Berenguela, hija del serenísimo infante Juan de Castilla y nieta del héroe Lopedía de Haro, señor de Cantabria. Bueno, pues aquí ya tenemos a dos personajes, a San Francisco fundando el primer convento y a Berenguela fundando ya el segundo y el más importante de todos. Detrás de todo esto algo histórico hay. Es cierto que algo histórico hay, pero vamos a ir matizándolo un poquito. No lo fundó San Francisco, obviamente, en su viaje a Compostela en 1214. Fue un poquito después, pero esta crónica tampoco iba tan alejada. Y ahora vais a ver cuáles son las fuentes que tenemos para tratar de reconstruir la historia de este convento, cuáles son las fuentes escritas. Son, como antes decía, muy pocas y nos han llegado, realmente son copias de las fuentes originales. Bueno, vamos a ver qué le pasa a la orden franciscana, cómo se va fundando en suelo peninsular y cuál es el papel del convento vitoriano. Todavía estamos en el primer convento, ¿vale? Ese del que no sabemos nada, simplemente que existió, pero que no nos ha llegado nada de información. Bueno, las primeras peregrinaciones franciscanas realmente documentadas son de 1217. La provincia de Castilla, que es como se organiza la orden franciscana, se organiza en provincias, e inicialmente este convento va a formar parte de la provincia de Castilla.
luego será de la provincia de Cantabria, pero eso ya va a ser más tarde. Entonces, inicialmente se hace la provincia de Castilla en 1225, esa provincia se divide después en Santiago, Aragón y Castilla, y luego poco a poco se va complejizando la orden, cada vez necesitan una estructura pues, más segmentada y nace la división en custodias. Es decir, tenemos la orden, las provincias y las custodias. Y sabemos que ese primer convento tenía cierta importancia porque el convento vitoriano era cabeza de la custodia, que llevaba su propio nombre, era la custodia vitoriana. Aquí veis en este documento, ¿no?, que se dice Custodia Victoriensis y nos dice cuáles estaban dentro de esa custodia, cuáles eran los primeros conventos que en el siglo XIII estaban dentro de esa custodia. Pues nos dice el lugar de Vitoria, el lugar de San Andrés, de Medina de Pomar, Frías, Bermeo y Miranda. O sea, que la custodia de la que ese primitivo convento era cabeza iba desde Bermeo, desde la costa, hasta Miranda, ¿no?, más o menos, porque ahí pues, está Frías, Medina de Pomar, pues eso abarcaba más o menos, y de todo eso el convento principal era el vitoriano. O sea, que este primitivo convento al que no sabemos nada, pues tenía cierta importancia, y eso explica también que el segundo, que sea pues un edificio mucho más ambicioso, también va a continuar con esta importancia dentro de la orden franciscana. Bueno, aquí tenemos las primeras ya, vamos a tratar de documentar de qué es lo que nos dicen las fuentes, qué es lo que nos dicen los documentos, y ya vais a ver que nos dicen muy poquito. Lo primero que tenemos es que en el año, porque bueno, la copia es del siglo XVI, pero el documento que se copia es de 1236. Y en el 1236, es decir, para los años 30 más o menos tenía que haber algo, esa es la fecha que podemos situar aproximadamente, en 1230 más o menos ya había un primitivo convento. Y ya en el 36 consiguen la protección del concejo de Vitoria. Y a través de este documento pues nos dicen más o menos, ahora os lo describo un poquito y ahora os lo leo para que veáis un poco cuál es la idea. Simplemente piden protección para que nadie robe, para que nadie entre a su recinto y de alguna manera pues, que tengan ese favor del concejo vitoriano. Y nos dice que no se ha osado, bueno, el paramiento hace tal coto que ningún hombre de su villa que no se ha osado en la casa de los frailes menores, que es en Vitoria, de las puertas en adelante, ni en la iglesia, ni en todo el compaso de sus casas, de hacer fuerza ni demás, ni en hombres, ni en otras cosas que en poder sean de los frailes. Y el que todo lo hiciere, pues que pierda el cuerpo y el haber, y ahí pone un poquito cuál va a ser la condena. Simplemente esto nos dice que en 1236, de lo que aquí podemos deducir, es que ya hay un convento que recibe esa protección y que había una iglesia, unas casas y que tenían algunas propiedades que se tenían que proteger. Pero nada más. Ya veis que las fuentes muchas veces pues, no nos dan toda la información que nos gustaría, pero bueno, se puede ir deduciendo ciertas cosas. Aquí ahora entra en el siguiente documento, ya es un poquito más tardío, tenemos a Alfonso X, ya una figura muy vinculada a Vitoria-Gasteiz, una figura que participa de una de sus ampliaciones y también parece que tiene una implicación en la construcción. Ahora ya empezamos a atisbar el segundo convento. Y aquí entra esta figura que luego se va a liar con Berenguela, como antes os decía. Bueno, este es un documento del año 1270 y en este documento lo que nos dice es que el alcalde del rey, que es un cargo creado por Alfonso X, una persona de su confianza, el alcalde del rey lo que hace es otorgar unos terrenos para la construcción del nuevo convento. Y esos terrenos nos dice que están cerca del mercado. Otra cuestión sería saber exactamente dónde estaba el mercado en esta época, que es una cosa un poquito complicada. Pero bueno, por lo menos ya lo tenemos ubicado y ya sabemos que en ese lugar se iba a construir el segundo convento y además con implicación nada más y nada menos que de Alfonso X. O sea que ya vemos, ¿no?, que la cosa iba en serio. Bueno, y vamos a entrar ya vemos que se están preparando los terrenos, dejamos atrás ese primitivo convento que sería una construcción muy sencilla o el reaprovechamiento de algún edificio anterior, no lo sabemos, pero debía ser algo muy modesto, pero ya como poco a poco la orden estaba cada vez más asentada en la ciudad, pues se inicia la construcción del segundo convento. Y el segundo convento, como antes os decía, pues es el que tenemos aquí, que inicia su construcción por la cabecera, ahora veremos por qué. Y luego pues esa cabecera se convierte en una nave única muy prolongada y poco a poco después se hará la sala capitular y después se hará el claustro y con eso ya tenemos el edificio medieval, la nave,
sala capitular y claustro. Y después ya se irá recreciendo con nuevas capillas y nuevas cuestiones que luego veremos. Bueno, pero para que todo esto tenga lugar, como veíamos, ya Alfonso X concede unos terrenos o permite la construcción en esos terrenos, y aquí tenemos a Berenguela López de Haro, una mujer vinculada a la realeza y que además había tenido ya bastantes acuerdos, le había vendido unos terrenos, había tenido unos intercambios con Alfonso X, es decir, era una mujer muy cercana a la corte, con mucho poder, de una familia muy poderosa, de los López de Haro. Era hija del conde don Lope Díaz de Haro y de doña Urraca, que doña Urraca era hija ilegítima de Alfonso IX de León y de Inés Iñiguez de Mendoza, es decir, por todos los lados tenía una vinculación muy fuerte con la realeza y, como digo, ¿no?, venía además de un linaje muy, muy potente. Bueno, ella no va a tener descendencia y deja un testamento muy largo, son varias páginas. También es un testamento de 1296. Ya veis cómo vamos poco a poco avanzando en el tiempo, pero aunque tenemos una transcripción, la transcripción que tenemos es posterior, pero es bastante fiable. Bueno, y nos dice en este testamento: primeramente, comiendo mi alma a Dios y a Santa María y a todos los santos, y mando enterrar mi cuerpo en la iglesia de los frailes menores de Vitoria, que yo hago en medio del coro. Y aquí ya tenemos la primera pista interesantísima, ¿no? Ella hace la iglesia, en su testamento no aparece como la benefactora, la que se encarga pues de todos los recursos para que se lleve a cabo la obra. Y en ellos tengan 2 frailes que canten por mi alma, siempre así como me lo prometieron, y mando que den aquello que hubiere menester para cumplir la iglesia hasta que sea acabada de hacer. Es decir, ella pone todo el dinero, todos los recursos, todos los vínculos, como hemos visto con Alfonso X, pone el dinero y a cambio de enterrarse en la cabecera, en el lugar más privilegiado de todos. Enterrarse en la cabecera era un lugar absolutamente exclusivo para muy pocos. Y ya vemos, ¿no?, el poder de esta mujer, y esto es lo que se conoce como matronazgo, ¿no?, esta implicación de las mujeres en la construcción de edificios a cambio del enterramiento, de la consecución. Bueno, cada caso tiene unos objetivos distintos, puede ser también para la elaboración o la creación de un panteón para su linaje, pero en este caso es para que ella se entierre. Bueno, aquí os pongo, ¿no? La obra se había iniciado en tiempos de Alfonso X y ya lo termina, o ella ordena una nueva construcción. Lo cierto es que la documentación no permite decir con seguridad en qué momento se inician las obras. Sí que es cierto que hacia 1270, cuando hemos visto antes ese documento de Alfonso X, en el que dan los terrenos, ya había movimientos, ya se estaba haciendo algo. Y aquí ya, por su texto, se deduce que se había iniciado las obras en 1296, pero que ella da todos los recursos para que eso se pueda terminar. Bueno, pues entonces ya tenemos situado el primer convento, el segundo con Berenguela. Aquí tenemos, ¿no?, el lugar en el que ella se enterró. Fijaros, ¿no?, en qué lugar. Tenemos que entender que esto esto es lo primero que se construye, la cabecera, donde se sitúa el altar, y en medio de todo ello, donde se celebra la liturgia, en medio, un sepulcro enorme, ¿no?, que es muchas veces estos sepulcros, la mayoría de las veces no nos los encontramos ahí, porque con el paso del tiempo terminan siendo molestos y siempre viene alguien en algún momento que dice que eso molesta y que se tiene que apartar, retirar o destruir, en función de la suerte que haya en cada caso. Aquí, bueno, terminó destruido en el siglo XIX. Pero tenemos bastantes descripciones, no tenemos ninguna foto, ninguna descripción tampoco precisa, pero por lo menos más o menos de cómo era. Un documento del siglo XVI nos dice que en medio de la capilla mayor, delante de las gradas del altar, está un sepulcro. Aquí estarían, ¿no?, las escaleras del altar, con un bulto de mujer encima, el cual está sepultada la dicha señora infanta, como consta en el epitafio. Y el dicho sepulcro es adornado con muchos escudos de armas de la dicha señora infanta, es decir, tenía los escudos de armas de la familia de los Haro. No sabemos cómo era. Aquí os pongo una mujer relacionada también con Berenguela, que, bueno, podía ser este, podía ser otro. También en Nájera hay de un familiar, una mujer que creo que era prima de Berenguela, que también está enterrada y se conserva su sepulcro. Bueno, este es un sepulcro ligeramente rehecho en el siglo XVI, pero bueno, nos sirve un poquito para entender, ¿no?, estos sepulcros de cama en el que está en la parte superior la figura de la yacente.
Bueno, pero no solo estaba ella enterrada, sino que poco a poco se va conformando un panteón exclusivamente femenino en este convento. Y aquí nos dice el historiador del siglo XVIII, Landázuri, nos dice: en la capilla mayor de esta hay muchas muestras de antigüedad, especialmente en dos túmulos o panteones colocados a los lados del altar mayor, junto a la reja del presbiterio, llenos de muchos bajorrelieves que contienen varias figuras relativas a sepulcros de católicos. Bueno, ya veis que Landázuri es poco preciso, pero sí que nos indica que estaban aquí estas mujeres, y luego por distintas informaciones, otras fuentes, pues hemos podido deducir que ahí estaban enterradas, además de Berenguela, pues Isabel Téllez de Castilla, hija de Tello de Castilla, por ejemplo, un hombre muy poderoso en la época, y de Juana de Lara, Leonor de Guzmán, la mujer del canciller Ayala, ¿no? Para que os ubiquéis, ¿no? Todas las mujeres más importantes de la Vitoria de la época se fueron enterrando aquí, o María de Mendoza, señora de Mártioda, también una mujer de extraordinario poder, y todas ellas pues, se ubicaron alrededor del túmulo central del de Berenguela, que era el más importante de todos, ¿no? Pues esta era un poco la foto, más o menos ya esto sería a partir del siglo XIV en adelante, ya cuando se van enterrando, ocupan las principales posiciones, los principales lugares ellas, y luego hay documentada algún enterramiento más, pero la verdad es que sobre eso hemos podido recuperar muy poquita información. Bueno, vamos a ver ahora, ya que sabemos quién lo ha hecho, sabemos cuándo se construyó, más o menos cuáles han sido las fases. Ya para 1296 estarían en marcha las obras. Normalmente un edificio, como decía antes, ¿no? Se empieza por la cabecera por distintos motivos, porque se tiene que hacer el altar, se tiene que consagrar ese altar, y luego poco a poco, en función de los recursos que haya, se va continuando con la nave, luego se continúa con las cubiertas y se llega a los pies. Aquí tenemos el acceso original, ya veis que es un acceso relativamente sencillo, una sola nave, poco decorado, con muchas arquivoltas, y en la parte central veis este medallón con un Agnus Dei, con un cordero místico, pero el resto ya es una decoración relativamente sencilla. El peso decorativo, la mayor fuerza decorativa estaba en la cabecera. Aquí veis esta cabecera gótica tan bonita con esas vidrieras, que es algo poco habitual en nuestro entorno, ¿no? Ver unos ventanales de este tamaño, de esta longitud, que en su momento estaría todo con vidrieras, que luego se fueron perdiendo, y obviamente pues de eso apenas queda rastro en las fotografías, pero unos ventanales extraordinarios. Aquí puesto a la derecha, San Pedro, que seguro que lo habéis, ¿no? reconocido, esta cabecera tan característica. Además aquí tenéis la pista de las escaleras, así con eso no falla. Esta es la bajada al ábside de San Pedro, que desde un punto de vista arquitectónico tiene bastante parecido. Es más o menos como la hermana pequeña, digamos, del convento. Es un poquito más modesto este ábside. También la construcción de San Pedro es más compleja por su ubicación. Bueno, tiene otros condicionantes, pero no tiene unos ventanales tan proyectados como vemos aquí, que son mucho más armónicos, ¿no? La manera en la que está el ventanal, que cubre absolutamente todo el paramento y que está mucho más en relación con ese ideal del gótico, y todo ello, ¿no? Entre estos enormes contrafuertes para sostener las bóvedas. Más paralelismos, aquí a la izquierda un detalle del ventanal con esos rosetones. Aquí otro enorme ventanal del convento, y luego eso mismo, pero en versión un poquito reducida, en San Pedro. Son dos obras más o menos coetáneas, que también San Pedro, bueno, pues se arrancaría a finales del XIII, y luego esta parte ya correspondería al siglo XIV. Bueno, más o menos cronologías similares, década arriba, década abajo, pero estamos más o menos en el mismo contexto constructivo. Bueno, y hacia el interior, pues lo que hemos estado viendo en planta, pues lo tenemos aquí, esa proyección hacia la nave con esas bóvedas. Claro, tenemos que imaginar, ¿no?, lo enormemente iluminado que estaría este edificio con estas vidrieras, y luego todo esto corresponde, luego hablaré de esta reforma de época barroca. Aquí está desdibujado el edificio gótico por una reforma que buscaba unificar la altura de todas las capillas, pero bueno, en todo caso, un edificio muy ambicioso. Aquí otra vista de la bóveda, perdón, de la nave principal hacia la cabecera, y luego San Pedro para hacer esa
comparación para que más o menos nos hagamos en nuestra cabeza la composición de cómo era el edificio. Estas son las fotos que se hicieron más o menos 1927 aproximadamente, es el momento en el que se hace esta serie de fotografías. Bueno, vamos a ir viendo más elementos que poco a poco fueron apareciendo en el proceso de derribo. Por ejemplo, esto es curioso, no se tenía constancia de la existencia de esta sala capitular porque estos edificios se reutilizaron con el paso del tiempo. La sala capitular fue, en parte, fue sede del archivo de las Juntas Generales. Bueno, fue cambiando de distintos usos y cuando se empezó el derribo, cuando empezó parte del derribo del claustro, luego hablaremos de eso, aparecieron los arcos de acceso a la sala capitular. Una sala capitular gótica con unos arcos góticos bastante, bueno, ya en este caso destruidos, pero que nos demuestran que ahí estuvieron. Y luego en las fotografías, pues inspeccionando las fotografías en detalle, se puede ver, por ejemplo, aquí cómo asoma un rosetón, que luego es un rosetón que se ve en otra fotografía cuando se derriban estos edificios en ruinas que están delante, ya en el proceso también de demolición. Tenemos este rosetón tan interesante por muchos motivos, porque es un rosetón que, independientemente de su valor artístico y escultórico, que es extraordinario, pero si os fijáis está totalmente numerado y esto conecta con la parte final de esta charla que hablaremos de los objetos dispersos del convento. Esto se enumera, obviamente, para desmontar y luego volver a montar en otro lugar. ¿Dónde está este rosetón? Pues no lo sabemos, no hay constancia de dónde está, no se le ha podido seguir la pista. Estará decorando algún lugar, pero no sabemos dónde está. Bueno, y luego esta es una de las vistas del claustro, un claustro probablemente vinculado con Isabel Téllez, casi seguro. Lo que pasa es que eso no hemos conservado la documentación de qué fue lo que se construyó con la aportación económica de las mujeres que se enterraron después de Berenguela. Berenguela se encargó del edificio principal, es la que más recursos puso, pero el resto de mujeres que se enterraron con ella también pondrían dinero para la construcción del edificio o para aumentar otras dependencias. O puede ser que Isabel Téllez se encargara de la construcción del claustro porque este claustro está muy vinculado con Bermeo, localidad con la que ella también tiene vinculación familiar. Allí en Bermeo había otro convento franciscano del que se conserva el claustro, como veis aquí. Y es un claustro que tiene ciertos paralelismos estilísticos, artísticos, aunque son dos talleres distintos. Pero bueno, esto nos permite sospechar que podría haber algún tipo de vinculación, pero ya digo que es difícil demostrarlo porque no tenemos documentos que lo avalen. Bueno, y hay más obras con las que se puede comparar. Este es el caso de Palencia, donde tiene ese pórtico reutilizado que reutiliza partes del antiguo claustro, donde también se puede seguir la pista de estos conventos franciscanos que quedan en pie, que no quedan muchos en pie de los que hubo, porque después de los procesos de desamortización y de abandono de muchos de estos conventos, la mayoría de ellos han quedado prácticamente derruidos o totalmente desaparecidos. A ver. Ahí. Bueno, más fotos para que os familiaricéis un poquito con el edificio. Aquí vemos otra parte del claustro gótico, ya totalmente, bueno, pues con edificios que se van añadiendo, con zonas que se van tapiando, una esquina de este claustro donde podemos ver que se hicieron unas bóvedas con posterioridad. Bueno, son un montón de detalles que se pueden ir poco a poco descubriendo a través de estas fotografías, porque son, como decía antes, muchas las que se conservan en distintos archivos. La mayor parte de ellas están en el archivo municipal de Vitoria-Gasteiz, es donde está la mayor parte de la colección fotográfica. También la Fundación Sancho el Sabio tiene una colección importante de estas fotografías. Y en ellas se puede, pero cuando hablo importante son cientos de fotos, no son unas pocas decenas, son cientos de fotografías donde se puede ir reconstruyendo todo el edificio. Y esto es algo que, bueno, no lo he comentado, que en su momento hicimos, esto forma parte, bueno, esta charla se basa en un proyecto que hicimos hace ya unos años, porque el tiempo pasa rápido. Yo creo que esto fue del 2000... A ver, no me acuerdo, creo que es el 19, sí, 2019. Sí, la verdad es que pasa rápido. Yo lo tengo en el recuerdo como si fuese hace un par de años y no, el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, este es un proyecto que hicimos y que bueno,
El libro lo firmamos Isabel Mellén, Ander Gondra y Íñigo Ezquerra. Y es un proyecto, una investigación más amplia que luego derivó en este libro y en una exposición en la Fundación Sancho el Sabio. Y aquí aparecen muchas de estas fotografías y sobre todo lo que os quería comentar, ¿no?, es cómo nuestra intención también fue a través de las fotografías tratar de reconstruir la planta del edificio, todos los elementos, porque hasta entonces no había habido investigaciones que determinasen con precisión cuáles eran los usos y también la forma, las medidas de muchos de los elementos, capillas y demás que había en este convento y tratamos de hacer eso en esta investigación. Y la principal fuente fueron sobre todo los planos que se han conservado y las fotografías, ¿no?, que han sido muy, muy valiosas para ver un montón de detalles y también determinar, como antes os decía, distintas fases constructivas, como estas bóvedas que se superponen, unas bóvedas ya más tardías que se superponen sobre un edificio o sobre una construcción anterior. Pero bueno, voy para adelante porque si no me enrollo y esto tiene bastante... Luego, además, vamos a tener un rato para preguntas, o sea que lo que vaya surgiendo os lo apuntáis o lo recordáis y luego lo comentamos con tranquilidad, ¿vale? Bueno, más fotografías de este claustro gótico, con parte de las arcadas ya tapiadas. Este era el refectorio de los monjes o el comedor, una sala muy amplia. Esta ya es una fase posterior, este ya es bajo medieval, sería ya del siglo XV aproximadamente. Después reutilizada, ya veis ahí los abrevaderos, o utilizada de cuadra en el momento en el que se reutiliza como cuartel militar, pero que originalmente era el refectorio de los monjes, porque el edificio fue creciendo y cada vez se crearon cada vez más salas también para que viviesen, lógicamente, los monjes, con su enfermería, con todo lo necesario para un convento, y ya veis que el refectorio y el comedor era de un tamaño importante. Aquí no había 4 o 5 monjes, sino que era realmente un convento de gran tamaño. Bueno, pues ya tenemos más o menos situado el edificio en época medieval, ya hemos visto quiénes fueron las mujeres que se encargaron de su construcción y cómo poco a poco fue evolucionando el edificio hasta consolidar los espacios que hemos hablado, ¿no? La cabecera, la nave, algunas de las capillas, a la capitular y claustro. Bueno, después ya a partir del siglo XVI comienzan nuevas reformas, van cambiando las modas, van llegando nuevas modas y las tumbas que se van haciendo pues ya se hacen en este estilo. Aquí tenemos, por ejemplo, una tumba que había en uno de los laterales de la nave y ya es de estilo renacentista. Ya podemos ver un estilo completamente distinto, de un estilo renacentista, además que podemos seguir el rastro de este estilo en la ciudad, el Palacio de Escoriaza-Esquivel, por ejemplo, que lo tenemos aquí muy cerquita, o algunas de las iglesias alavesas tienen portadas que recuerdan mucho a esto de aquí. Y luego aquí tenemos el pórtico, que fue teniendo hubo varios pórticos medievales, también de época moderna. Aquí veis la cuesta, ¿no? Ahora todo esto ha cambiado bastante, pero en las obras, o sustancialmente, la verdad, sí que ha cambiado mucho. Pero bueno, por lo menos es reconocible, ¿no? Para los que somos de aquí, para los que conocemos el entorno, nos resulta familiar esta cuesta, y aunque ya este edificio no lo hayamos visto, pero hace poco, por ejemplo, cuando se hicieron las excavaciones y que han aparecido el suelo y que han aparecido algunos restos, pues corresponden en su mayor parte a los restos, a los arranques de este pórtico, que es uno de los últimos pórticos que hubo en el convento. Como antes os decía, también el interior se transformó en época moderna. En el archivo de la Catedral de Calahorra se conservan estos planos. Son unos planos muy interesantes porque son del proyecto de reforma de todo el interior, de todas las capillas. Y estos planos nos dieron muchísima información porque no solo se dibuja el interior gótico, algo completamente perdido, este interior gótico con estas capillas, con esa decoración gótica tan bonita, o de aquí también estos arcos góticos, todo esto desapareció en el siglo XVII, pero se dibujaron. Y además no solo eso, sino que se pusieron los nombres de cada una de las capillas. Y esto fue súper valioso para después armar este puzzle de todas las capillas que había aquí, cuál era el nombre, cuáles cambiaron de nombre, porque muchas veces las capillas cambiaban de propietarios o de propietarias, se cambiaba el nombre y es muy difícil seguirle la pista para reconstruir su historia. Bueno, el proyecto este que se hizo fue,
como veis aquí, cada uno, pues cada familia, cada linaje hacía la capilla a su manera, a su estilo, y estaba todo bastante desigual, y el proyecto que se hizo en el siglo XVII fue unificarlo todo ya con unos códigos barrocos a la moda de la época, con todo esto es decoración de yeserías que llegaron pues hasta que las podemos ver en las últimas fotografías. Toda esta decoración corresponde a esa reforma del siglo XVII que está en el archivo dibujado, unos planos de formato grande que son, la verdad es que son una pasada. Y como os decía, pues eso, todo esto nos permitió, toda esta documentación, junto a otros documentos que estaban en el convento de San Francisco de Zarauz, nos permitió identificar y poner nombre a todas las capillas. Algunas capillitas pequeñas, que eran simplemente nichos de enterramiento, arcosolios para enterrarse, otras un poquito más prolongadas, otras de mayor tamaño, la de Santiago, la de la Magdalena. La número 1, la de la Magdalena, es la más importante de todas. Y recordad esta ubicación, la del número 1, porque esta es la único que se ha salvado, lo único que no se tiró en 1930. Y estos muros de aquí, que os marco, son los que hoy en día, y esta parte de aquí, es la que se conserva, lo único que se conserva. Pero bueno, luego hablaremos de ello. También se hicieron unas capillas muy importantes en el siglo XVI y ya hacia los pies el Colegio de la Anunciación. Aquí tenéis el Colegio de la Anunciación, que es un nuevo claustro que se hace, un claustro ya barroco, en el siglo, bueno, finales del siglo XVI y ya durante el siglo XVII. Este claustro lo que buscaba era dar servicio al convento, porque poco a poco este convento además tenía bastante prestigio a nivel intelectual. Era un convento donde se habían formado y de aquí habían salido franciscanos de cierto renombre, y todo ese aire que le acompañaba a este convento, toda esa aura intelectual que tenía, pues se consolidó finalmente en un colegio, el Colegio de la Anunciación, que era un colegio para formar a la élite franciscana. Un colegio que os marco aquí con el puntero, que veis a la derecha, es un colegio que estaba alrededor de este claustro, del que vemos aquí estos arcos muy desdibujados en esa foto, ¿no? Ya los arcos tapiados, ha perdido toda esa esencia de claustro, pero que estaba conectado al otro claustro y al que se accedía luego a los cuartos superiores y a la parte inferior a través de esta escalera que veis en la fotografía inferior izquierda, esa gran escalera barroca que conducía a la parte superior del Colegio de la Anunciación. Bueno, pues vemos cómo poco a poco, después de esa fundación medieval tan ambiciosa, pues en época moderna siguieron dándose reformas de cierta importancia. Ya el edificio estaba consolidado, se habían hecho la reforma de las capillas, el refectorio se mantuvo con la misma fisonomía medieval que hemos visto y se fueron ampliando distintos edificios en función de las necesidades que había. Luego se hizo una enfermería importante al lado del pórtico y luego se amplió con un enorme edificio muy largo pues para albergar a los cientos de frailes que tenía este convento. Bueno, pero empiezan las complicaciones. Ya hemos llegado, antes hemos visto, ¿no?, todas esas reformas hasta el siglo XVIII y en el XIX empieza la cuesta abajo, poco a poco. Bueno, son sucesos y son eventos históricos en los que no voy a entrar, que seguro que os suenan: la Guerra de la Independencia, ¿no?, la entrada de los franceses en Vitoria en 1807, la expulsión en 1813, todo lo que eso supone. No entraré en otras consecuencias lógicas de la guerra, sino que hablaré sobre todo de las consecuencias de destrozo patrimonial. Pues todas estas guerras suponen un destrozo y una pérdida de patrimonio absolutamente extraordinarias, ¿no? Y en este caso, este convento, que nos lo tenemos que imaginar, aquí solo vemos arquitectura absolutamente desnuda, pero nos lo tenemos que imaginar completamente lleno de retablos, que todo eso aparece en la documentación, pero que, bueno, no voy a entrar y que es muy difícil de rastrear porque como no tenemos las piezas, bueno, tenemos pues muchos contratos de construcción de retablos, de policromía de retablos, de tallas que se hacen, de pinturas. Nos lo tenemos que imaginar todo completamente lleno de obras de arte. Y ese convento, de esa manera, pues se convierte de pronto en hospital militar. Y eso, pues, ¿no?, como os pongo ahí, va a generar una muy difícil convivencia y, sobre todo, va a afectar de manera decisiva al patrimonio. A ver, que no me hace caso. Ahí. Bueno, y además se terminan expulsando los frailes en 1834.
no se desamortizan por la desamortización de Mendizábal, que en alguna ocasión se ha comentado, pero es con anterioridad a la desamortización de Mendizábal ya se expulsan por distintos motivos. Había frailes muy problemáticos en el convento, es contexto de guerras carlistas, había bastantes frailes carlistas. Bueno, en fin, el siglo XIX es un tomate muy complicado, pero me interesa que nos quedemos con algunos jalones básicos para ir viendo cómo con la guerra contra los franceses, la expulsión del 34, el sitio carlista de Vitoria, además la Legión Auxiliar Británica, soldados ingleses que vienen a colaborar con las tropas cristinas, se instalan en el convento. Entonces ya nos tenemos que imaginar, hay descripciones de cómo utilizan los retablos para calentarse. Bueno, ya el declive empieza a ser absoluto, ¿no?, del convento. Hay algunas crónicas muy interesantes, ¿no?, que nos dice, por ejemplo, Somerville, la cita de abajo, sin ropa de cama de ninguna clase. Estos son los soldados británicos que llegan a Vitoria para tratar de ayudar en ese sitio de Vitoria, que acabaron muriendo en un porcentaje muy alto por las condiciones, ¿no?, calamitosas que tuvieron que sufrir, y además terminaron semiacampados en el convento, sin ropa de cama de ninguna clase. Los soldados agotados, como dice aquí, ¿no?, se tumbaron sobre las piedras frías y húmedas, vencidos por la fatiga, y se levantaron al día siguiente temblando de fiebre y disentería. Bueno, un desastre humano, un desastre patrimonial que poco a poco pues, se va incrementando, porque estamos todavía en un siglo XIX en el que la sensibilidad por la defensa patrimonial es muy escasa. Eso poco a poco ya va a ser una cuestión del siglo XX, y sobre todo en un contexto mayor, en un contexto español, ya va a ser a partir de la Segunda República cuando se empieza a legislar de una manera seria en defensa del patrimonio. Todo lo que ocurre antes es bastante desastroso. Bueno, aquí tenemos 1835, justo después de ese sitio que estábamos viendo, ¿no?, se decreta la creación de comisiones provinciales, y leo el entrecomillado, para examinar, inventariar y recoger cuanto contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos y las pinturas, objetos de escultura u otros que deban conservarse. Ya llegan en el 35, estos vienen a inventariar y a recoger lo que queda, ¿no?, lo poco que pueda quedar. Bueno, realizan los inventarios del convento de San Francisco y antes de empezar efectúan el siguiente juicio. Fijaros, ¿no?, la sensibilidad que tenían. Por su posición, esta iglesia hace muy mal servicio y demoliéndola ganaría mucho esta población, porque por pronta providencia se daría salida recta y descansada a la puerta de Navarra denominada del Rey, al portal del Rey, porque parecía un estorbo, que hoy tiene una comunicación tan embarazosa, fea y pendiente. O sea, que es decir, las comisiones provinciales encargadas de catalogar el patrimonio pues proponen demolerlo porque está en medio de la carretera y es un poco molesto. O sea, que ya veis cuál es la sensibilidad en 1835 y 37. Bueno, pues esta es una vista de la parte trasera, donde estaban ya, todo esto forma parte de los cuarteles, que es el uso que ya después tuvo tras la salida de los frailes. Aquí lo ubicamos mejor, el desaparecido mercado, más recientemente, pero también muy tristemente desaparecido, la verdad, porque la plaza que tenemos hoy, bueno, no voy a entrar en debates, pero bueno, digamos de manera muy diplomática que es mejorable, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos en la parte izquierda, se ven estas casas, que sería la trasera, digamos, del convento, y que en ese momento ya se usaban como lugar como cuarteles. Bueno, otra vista, aquí tenéis, ya se ubica fácilmente, ¿no?, el edificio de correos. Este es un edificio que está muy bien documentado, es un edificio que se hace en el siglo XVII y que estaba destinado, es un edificio enorme, que esto llegaba hasta prácticamente el pórtico y que conectaba con el claustro barroco que antes hemos visto, y que eran pues estas dependencias que antes os comentaba, pues para dar cobijo a toda esta gente, y que luego vinieron de maravilla como cuarteles. Pero este en concreto no se hizo como cuartel, sino que forma parte del conjunto del convento. Bueno, y aquí entramos ya en la segunda parte de la charla. Ya hemos visto la construcción, el edificio que se construye, las fases
por las que pasa, cómo va cambiando, pero más o menos se mantiene la esencia de lo medieval y como en el XIX las cosas se tuercen de manera muy significativa y ya en el momento en el que entran los soldados y en el momento en el que se pierde ya todo el patrimonio mueble que había, se pierden, por supuesto, en ese momento. Además, eso está documentado, ¿no? El momento en el que se decide desplazar y eliminar directamente todos los sepulcros de los que antes hemos hablado, de esas mujeres, es en el momento en el que entran los militares y luego ya llega una fase de abandono porque se hacen cuarteles nuevos en Vitoria, cuarteles de Sancho el Sabio, luego se hacen otros cuarteles también por la zona hoy de la universidad y al final el edificio queda abandonado. Queda abandonado y se convierte en una patata caliente en el centro de Vitoria, en un lugar con muchos intereses urbanísticos de todo tipo, intereses económicos, bueno, se sumaban muchos vectores y está en medio un edificio gigante, como hemos visto, no solo la iglesia, los claustros, sino todos los edificios adosados que tenía. Y todo eso queda abandonado en el medio de la ciudad, ¿no? Digo también para que nos situemos en el que en realidad era un problema urbanístico, era un problema patrimonial, pero que podía haber tenido muchas salidas, muchas soluciones y no la que finalmente tuvo. Bueno, nuevos usos para el convento. Inicialmente lo compra el ayuntamiento para desarrollar planes urbanísticos. En su cabeza estaba eliminar absolutamente todo. Ya veis aquí, estos son unos planos de Javier Aguirre de 1925, en el momento en el que se compran. Ya han salido los militares y la idea pues, es hacer, aquí tenéis, esto es Olaguibel, postas, y la idea, aquí de hecho se ve ligeramente el perfil de la cabecera, aquí estaría la cabecera, aquí estaría el claustro, bueno, más o menos corresponde o se parece a lo que hay hoy en día, pero estos son unos planes iniciales que no se llevaron a cabo, ¿eh? Vamos a ver luego otros planes. Bueno, aquí veis algunos de estos planes, cómo se superpone el edificio actual. Aquí tenemos en la parte superior la iglesia, claustro, aquí estaba ese edificio de gran tamaño que antes os he comentado y aquí los cuarteles. Bueno, entonces, si están esos planes, lo ha comprado el ayuntamiento, empiezan los primeros intentos de derribo. En este momento está el alcalde Enrique Iglesias, que es el que está dirigiendo el ayuntamiento. En ese momento abre un concurso de aprovechamiento de materiales, adquisición de terrenos, que incluyen el derribo de la iglesia. O sea, en sus planes estaba derruir, o sea, echar abajo la iglesia sin pedir permiso y sin tener en cuenta la legislación que en ese momento ya estaba vigente y de la que luego hablaremos un poquito. A ver. No sé si se está quedando sin pilas. Bueno, entonces lo que hacen en este momento el alcalde es consultar a la Comisión de Monumentos cuál es la situación, para que le digan, oye, yo quiero tirar esto, el ayuntamiento ha comprado estos terrenos, queremos tirarlo, bueno, tengo que consultarlo, no era su interés, pero bueno, tiene que consultarlo a la Comisión de Monumentos y la Comisión de Monumentos le dice, en contestación a su atento oficio, la presidencia de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Álava tiene el honor de poner en conocimiento, vuestra señoría, que a tenor de lo dispuesto, y aquí veis que ya en este momento había una ley que protegía el edificio, la ley del 26, de la que luego hablaremos un poco, elevó en noviembre último al excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes una instancia pidiendo la conservación del templo de esta ciudad y la declaración de que fuera considerado como monumento nacional. Era fundamental que se declarase monumento nacional para que tuviese esa protección. Bueno, si en resolución alguna hasta la fecha, esta comisión añade que nada importa a la misma los objetos artísticos que puedan retirarse. Es decir, el alcalde puede hacer lo que quiera con los objetos artísticos, pero porque la protección afecta a la conservación íntegra del edificio en el que está situada la iglesia y en cuyo suelo descansan los restos de muy ilustres alaveses. Bueno, básicamente lo que dicen aquí es que hay una ley que se debe cumplir, pero hay una cuestión bastante imprecisa. Dice, bueno, se debe la conservación íntegra del edificio en que estuvo situada la iglesia. ¿Pero qué es el edificio? La iglesia con sus claustros, qué edificios. Entonces ahí empieza el primer tira y afloja. Y esto es algo, bueno, que lo vemos hoy en día, ¿no? Sin establecer paralelismos, pero que lo vemos en estas negociaciones más internacionales que estamos viendo hoy en día de aranceles y demás. Lo primero que se hace es una apuesta a lo máximo, ¿no? Y aquí lo que hacen es, bueno, queremos tirar todo.
y luego poco a poco van recortando. Bueno, vale, pues al final tiramos todo lo que rodea a la iglesia, pero nos quedamos con la iglesia. Ya vais a ver que es un poco la estrategia. El alcalde lo que hace es, inicialmente quiere demoler por completo el edificio y luego poco a poco va reculando a ver qué es lo que consigue tirar. Bueno, la ley a la que aluden es esta, y es importante tenerla en cuenta. Es la única que vamos a ver, pero es importante tenerla presente, porque se va a citar varias veces. Y en esta ley nos dice, y además es muy clara, no podrá intentarse el derribo ni hacer obra alguna de modificación y reparación en los edificios sometidos a expediente declarativo de Monumento Nacional del Tesoro Artístico. Bastará para impedirlo la simple notificación hecha por medio del gobernador de la provincia, alcalde, es decir, con que haya una notificación ya es suficiente para que no se pueda hacer absolutamente nada. Solo podrán continuarse las obras necesarias para la consolidación del edificio que amenace ruina. Creo que queda bastante claro, ¿no? No se puede hacer nada con un edificio que está sometido a expediente. Solo consolidarlo para que no se caiga. O sea, la ley es clarísima y no había en ese sentido ninguna duda. Pero entra la prensa. Y la prensa entra con muchísima fuerza. Y esto es muy entretenido. Si tenéis ganas y tiempo y os gustan estas cosas, en el archivo municipal está toda la prensa histórica de la época. Y es un ejercicio bastante entretenido cogerse La Libertad y el Heraldo Alavés. Uno era partidario de la demolición, La Libertad, y el Heraldo Alavés partidario de la conservación. Y constantemente van saliendo pues artículos de distintas personas, algunos van firmados, otros no, unos son más beligerantes, otros menos, y La Libertad toma partido clarísimo por el derribo. Dice, bueno, seamos prácticos y no nos dediquemos a soñar. Una de las aspiraciones del pueblo vitoriano ha sido la de que desapareciesen las tropas de los cuarteles de San Francisco, Resbaladero y Caballería, para que estos pasasen a ser propiedad del ayuntamiento y fuesen derribados. O sea, ya dice claro, ¿no?, que todos los vitorianos y vitorianas querían eso, ¿no?, que se fuesen los militares para poder derribar el edificio, con el fin de hermosear esa parte de la población. Bueno, eran muchos los que opinaban que ese expediente no se iba a terminar nunca y, por lo tanto, la ciudad quedaría condenada a tener esos caserones que no sirven para nada. Que por caserones que no sirven para nada se está refiriendo, ¿no?, a esto y a todo lo que hemos visto antes. Ya vemos, ¿no?, que la prensa en este caso, pues, bueno, toma ese partido un tanto cuestionable. Bueno, aquí tenemos ya, empiezan el cruce de telegramas y de cartas entre las instituciones estatales, por decirlo de algún modo, y el ayuntamiento. Primera paralización del derribo por parte del director general de Bellas Artes, Joaquín Pérez del Pulgar y Campos. Bueno, nos dice, habiendo llegado a conocimiento de esta dirección general que se intenta la demolición de parte del convento de San Francisco y de acuerdo con lo acordado por la Junta Nacional de Protección Artística en última sesión, recuerdo a vuestra excelencia que a tenor de lo dispuesto en el decreto que antes hemos visto, ¿no?, del 26, procede ordenar suspensión de obras hasta tanto sea resuelto definitivamente el expediente. Aquí les dicen, no se puede hacer nada hasta que no se resuelva. Pero siguen las presiones y es un poquito lo que antes os decía. Aquí tenemos una carta de Enrique Iglesias que dice, le ruego encarecidamente tenga bien enviarme a la mayor brevedad el oficio que nos permita anunciar el concurso para el derribo y aprovechamiento de los inmuebles, excluyendo la iglesia, que es a lo que se refiere el expediente incoado. Aquí ya el alcalde Iglesias dice, bueno, el expediente se refiere a la iglesia, pero eso es su opinión. No en absoluto, el expediente se refiere al edificio entero, pero él ya aquí empieza a deslizar que, bueno, la iglesia se puede quedar, pero todo lo demás, a ver qué hacemos con ello. Bueno, y aquí hay otra respuesta en la que vuelve, ¿no? Esta dirección general ha resuelto manifestar a vuestra excelencia que además de la iglesia de San Francisco deben ser respetados y por consiguiente no sacados a concurso para su aprovechamiento el claustro por lo menos hasta que sobre este extremo emita informe la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿No? Vuelven a decir, no se puede, por mucho que digáis solo la iglesia, no se puede tocar ni la iglesia ni el claustro. Pero bueno, poco a poco van apareciendo aquí distintos personajes. Aquí tenemos, a Miguel Primo de Rivera. Claro, y la cosa se empieza a enturbiar un poco. Hay que tener en cuenta una cosa es lo que dice la Dirección General de Bellas Artes o lo que dicen estas instituciones. Otra cosa es el contexto y el clima político que no siempre acompañan esas decisiones. Bueno, pues en una visita de Primo de Rivera en la inauguración del tren vasco Navarro,
le llevan a visitar el edificio. Había mucha voluntad, había mucho interés de sumar fuerza para que hubiese más voces favorables a la destrucción y el derribo del edificio. Bueno, y aquí leemos en La Libertad, en el periódico ese que hemos visto favorable a la demolición, dice: el general, al llegar frente al edificio, se detuvo unos instantes haciendo diversas preguntas al alcalde. Preguntó el general qué finalidad se perseguía al pretender quedarse en pie el ruinoso edificio. Se le contestó que en favor de esta teoría se habían aducido ciertos méritos de orden histórico y el visitante poco más o menos dijo lo siguiente: pero hombre, estas son palabras supuestamente, ¿no?, de Primo de Rivera, lo histórico puede quedar perenne siempre con solo colocar donde se juzgue preciso una lápida o cosa análoga. Es decir, se tira todo, se pone una plaquita y solucionado. Por lo demás, el general ni vio ni cree que haya arte alguno en las paredes y naves que examinó con detenimiento. Claro, si nos tenemos que fiar, ¿no?, del criterio patrimonial de Primo de Rivera, pues desde luego íbamos bastante apañados. De hecho, no lo he traído, pero luego hay una carta que firma el propio Primo de Rivera, que envía al alcalde, en el que le da permiso para derruir el convento. Dice: yo te doy permiso para que hagas con el convento lo que quieras. Obviamente no eran los cauces y no se llevó a cabo, pero también hubo ese tipo de iniciativas. Bueno, finalmente llega la resolución en este contexto tan complicado, después de tantas presiones de la Junta del Patronato para la Defensa de la Riqueza Artística y Monumental de España. Y ya veis que el interés del alcalde pues, se termina imponiendo, porque dicen: puede procederse a la subasta pública quedando en pie la iglesia de San Francisco con sus contrafuertes empotrados en el muro del claustro, cuidando el arquitecto que al procederse al derribo no se deteriore la iglesia. Es decir, ya se había logrado que todos los claustros se pudiesen derribar y se respetase solo la iglesia. Bueno, estamos en 1927 y el edificio se va a tirar en 1930, pero todavía van a tener que pasar muchas cosas. Bueno, cambia de manos, esto es muy importante. Tenía el ayuntamiento la propiedad, lo compra la Caja Municipal, la Caja de Ahorros Municipal, en mayo de 1928, y las presiones ahora van a ser conjuntas, de la Caja de Ahorros y del ayuntamiento, porque ambos tenían intereses compartidos. Uno, para construir ahí parte de sus edificios, de hecho luego fueron los edificios de la Caja de Ahorros Municipal. Hoy en día Fundación Vital, donde ¿no?, están haciendo todas las reformas y demás, que más o menos se corresponde con este edificio de aquí. Y ya empiezan nuevos planes similares a los que habíamos visto antes con el ayuntamiento, y empiezan esos planes. En la prensa, aquí no lo he traído, empieza a filtrarse en el diario La Libertad que se van a hacer casas baratas para la población, que va a haber mucho trabajo, mucha mano de obra, pero luego se vio, ¿no?, que era todo simplemente argumentos para tratar de convencer a la ciudadanía, pero que en absoluto se corresponden con lo que después ocurrió. Bueno, ya como se permitió la demolición del claustro, se inician esas obras. Aquí vemos ya fotos de la demolición del claustro y de los edificios que estaban anexos, todo lo que había: el Colegio de la Anunciación, el claustro barroco, el claustro gótico, el refectorio, todo poco a poco se va desmontando. Aquí veis, ¿no?, hay unas secuencias muy interesantes de toda la fotografía, cómo van ordenando los materiales. Evidentemente es un trabajo enorme la demolición de un edificio así. Ahí con los cestos de mimbre. Las fotos, la verdad es que, madre mía, tenía que ser un trabajo bastante delicado. Bueno, el refectorio que antes veíamos, pues aquí ya solo queda parte de esos arcos y parte del acceso al claustro barroco. Aquí ya como se va demoliendo el edificio y se va quedando ya pelado el claustro gótico. Y una vez que ya se ha despojado de todos los edificios, queda ya solo la iglesia, y ese va a ser el segundo objetivo de la corporación municipal, ¿no?, el derribo ya definitivo de la iglesia y el aprovechamiento de esos solares. Y todo esto va a ocurrir en 1930, y aquí es donde ya sí que la tensión sube de manera extraordinaria, y vamos a ver el cruce de telegramas desde Madrid para evitar la demolición completa, y qué es lo que se hace desde Vitoria para que finalmente se pueda llevar a cabo. Bueno, y aquí la secuencia de fechas es muy importante. Son 3 fechas que tenemos que tener en cuenta para que veáis, ¿no?, cómo fueron las cosas y lo torticero que fue todo el proceso. Aquí tenemos el 7 de abril. Este es el comunicado, que no leo mucho, a ver.
incoado, disculpad que lo leo un poco justito, incoado expediente para declaración de monumento nacional a la iglesia de San Francisco y con arreglo a la ley que antes hemos visto, ¿no?, de 1926. Es decir, ya se había incoado el expediente y, como habíamos visto en la ley, una vez incoado el expediente no se puede tocar el edificio. Y es fundamental que esa orden sea recibida y sea notificada su recepción. Y esa recepción la tenemos justo el 9 de abril. Esto se envía el 8, sí. Sí, luego el envío es el 8 y la recepción el 9. Y con fecha, se ha recibido en esta alcaldía el oficio procedente del gobierno civil, y aquí lo copian literalmente. O sea, se emite la orden o la notificación de ese expediente que se ha abierto y aquí se recibe. Entonces, en principio, con esto y con arreglo a la ley que estaba vigente en esa época, el edificio no se podía tocar. Pero ¿qué ocurre? Esto es el día 9, ¿no?, que es cuando se firma la recepción, pero el 10, o sea, el día siguiente, rotura del ábside. De repente, el arquitecto señora Pride, ¿no?, suscribe este párrafo. Poco después, al pasar por la calle de Postas, he visto que ha desaparecido parte del ábside de dicha iglesia que constituía el elemento más interesante de la misma. Este hecho, a mi juicio, decide de una manera irremediable la suerte de la iglesia mencionada. Es decir, por arte de magia, de repente aparece con un boquete inmenso el ábside de justo el día después de la recepción del expediente que declaraba que no se podía tocar el edificio. Y luego nos dan más pistas de lo que ha ocurrido en la prensa, porque esto ya pasa a la prensa también de Madrid. Este es un periódico de Madrid, El Sol, que dice: se levanta el tejado para que las bóvedas se llenen de agua y nieve y se hundan. Porque aquí y luego hay más gente que lo repite, ¿no?, que llevaban ya desde unos años atrás, habían retirado todas las tejas para que toda el agua y toda la nieve ya se posase directamente sobre las bóvedas. Y se embiste la fábrica con toda suerte de elementos destructivos. La consigna al contratista fue: nos lo dicen personas que nos merecen entero crédito, digna de la batalla de 1813. Arrea con eso que dentro de 2 horas te voy a decir que no puedes derribar. Aprovechando que el 9 hace la notificación, pues al día siguiente, a la mañana o de noche, les dicen: destruye eso, que luego te digo que ha llegado un papel que dice que no lo puedes destruir. Esa fue un poquito la estratagema, bastante burda, pero bueno, una vez que ya han destruido parte del edificio y que han comprometido su estructura, pues ya la cosa estaba muy complicada. Bueno, vuelve una nueva suspensión de derribo por Elías Tormo, que es el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que dice: sorpréndeme que haya comenzado derribo San Francisco precisamente al recibirse nuestras indicaciones que le comuniqué. Desearía explicación de rebeldía del ayuntamiento, precipitación destructora, monumento amparado legalmente por nuestra declaración. Bueno, es un extracto de un telegrama. Pero claro, ya las cosas estaban bastante... Bueno, estos son los informes de 2 arquitectos muy conocidos, Miguel Mieg y Pablo Guilarte, que ya evidentemente pues ya empiezan cada vez a sumarse más voces que dicen: bueno, el edificio ya está realmente en un estado muy delicado, ¿no?, que dice aquí no puede considerarse como ruinoso, más o menos inminente, porque describe: ha quedado la parte correspondiente al edificio de la iglesia, cuyo derribo ha sido suspendido por orden superior, en estado que, por varios hundimientos ocurridos en estos últimos días, y tras el desplome de algunos elementos, pues eso, ¿no?, que ya es un estado ruinoso. Dice Guilarte: sin discutir el mérito artístico e histórico que puede tener el edificio en cuestión, procede que con la mayor urgencia se libre a los vecinos del vecino que les amenaza. Claro, ya la cosa pues estaba extraordinariamente complicada. Pero todavía el edificio está en pie, muy deteriorado, los ánimos se siguen tensando. El 24 de abril... el ministro Elías Tormo ordena la destitución del delegado de Bellas Artes, Hermino de Medina Beitia, ¿no? Van cayendo cabezas por todo lo que está pasando. Y además tiene una actitud y Elías Tormo, ¿no?, unas declaraciones muy fuertes contra la corporación municipal y se lo toman muy mal. Genera mucha indignación. Pero el mismo 24 de abril es nombrado, es que claro, la situación política no voy a entrar porque es imposible, no nos daría tiempo y es muy compleja, ¿no? Pero de repente cambian de alcalde y se nombra a Ricardo Buesa por orden real. Claro, ya la situación no puede ser más difícil. Y se organiza un viaje a Madrid para intentar resolver el conflicto. Allí van pues, los arquitectos, Guilarte, Buesa, el alcalde, Mieg
y la dirección de la Caja de Ahorros, que eran los propietarios del edificio. Van a Madrid y allí notifican, y esto también aparece recogido en la prensa, como pues, no fuimos ignominiosamente tratados, pero viva Vitoria, ¿no? Ricardo Buesa. Pues no sé si es real o escenifican un enfado que es al final a lo que se van a agarrar, ¿no? A una especie de tensión ya política que ya no es patrimonial, desplazan un poquito el foco de lo patrimonial, que ya había quedado al segundo plano, a una disputa política entre el ministro y el ayuntamiento, y la prensa va a seguir presionando o derribo o dimisión, ¿no? Ya no quedan más opciones, o dimite el ayuntamiento en bloque o se derriba. Bueno, pues al final se convoca un pleno extraordinario el 3 de mayo, ya veis que la secuencia de días es muy rápida, ya en esta primera mitad de año de 1930 es cuando ya se hace todo. Dimite todo el ayuntamiento, dimite para hacer presión, dimiten en pleno y coincidiendo, esto es un texto sacado del periódico, el ayuntamiento, coincidiendo con la petición hecha por La Libertad, ha presentado la dimisión en pleno con carácter irrevocable. Después de esa presión de una dimisión de todo el ayuntamiento, llegan las disculpas de lo que ocurrió en Madrid a través del gobernador civil de Álava, Nicolás Lorduy, y después de esas disculpas vuelve la normalidad institucional. Pero ya después de todo esto, después de que se haya trasladado el foco de lo patrimonial a lo político, ya el edificio estaba ya completamente condenado. ¿Y cómo se le da ya la última, o cuál es la guinda de todo este pastel? Pues al final Nicolás Lorduy viaja a Madrid con el veredicto de los arquitectos para agilizar los trámites, es decir, ya se sacan unos informes que dice que en los que pone que el edificio pues tiene ya bueno, es insostenible y que no se puede reparar, porque también hay un informe que determina que es irreparable los daños que tiene. Y ya finalmente el 17 de mayo se comunica el éxito de sus gestiones tras lograr la Real Orden que aprueba la demolición. Bueno, pues ya veis, ¿no?, que han sido en muy pocos días, ocurren muchísimas cosas y ya finalmente el derribo de San Francisco y aquí dice La Libertad, ¿no?, el 17 de mayo, Vitoria, de enhorabuena, satisfacción completa a los anhelos de un pueblo, día de júbilo, viva el señor gobernador. Bueno, la verdad es que es un poco complicado leer estas cosas, se te revuelven un poco las tripas, pero bueno. Sin más, esto no es innecesario, pero bueno, recapitulando, ya veis, ¿no?, las últimas, por recordar y por fijar un poquito las ideas principales, 1928 lo compra la Caja de Ahorros y ya hay dos frentes presionando, Caja de Ahorros y Ayuntamiento. Ya finalmente se consigue la demolición de los claustros. Ese cruce tan interesante el 7, 8, 9 de abril de los telegramas y luego el 10 de abril la rotura del ábside y luego ese desplazamiento del debate hacia una cuestión política, ese viaje a Madrid con un encuentro tenso, la dimisión del ayuntamiento para presionar y al final con los informes de los arquitectos se logra que se derribe el 17. Y ese mismo día, el día en el que se consigue derribar o bueno, dar la orden de derribo del edificio, ocurre esta curiosísima anécdota. El alcalde se cae. En las primeras horas de esta mañana, cuando salía de la parroquia de San Pedro, también muy significativo que salga de San Pedro, de cumplir piadosas prácticas, el alcalde don Ricardo Buesa ha tenido la desgracia de tropezar en una boca de riego y caer violentamente de bruces. Del percance resultó con erosiones en la nariz, mano derecha y rodillas del mismo lado, sufriendo además ligero desvanecimiento. Repuesto enseguida, ha reanudado su activa vida ordinaria, trasladándose al despacho del gobernador civil, cuya autoridad en él ha abrazado efusivamente al pueblo de Vitoria por el feliz término del malhadado asunto de los cuarteles. Bueno, ya veis, ¿no?, qué curiosa anécdota, qué justicia poética, ¿no?, el día que se decide y que por fin logran tirar el edificio, pues él se cae de bruces y se hace tropezándose. Bueno, es una pequeña curiosidad que no me resistí a traerla. Y nada, ya una vez que se termina la demolición, o bueno, que se da orden de la demolición, hay unas secuencias de fotos que son muy famosas y que son muy bonitas, bueno, bonitas visualmente, ¿no?, porque tienen es espectacular, pocas veces se ve, ¿no?, tirar un edificio del siglo XIV, pero son bonitas y dramáticas a la vez. Entonces se ve el proceso de dinamitar los contrafuertes para que poco a poco el edificio vaya cayendo en las bóvedas y va sucumbiendo y va quedando en una enorme, inmensa montaña de piedra.
Y, epa, ¿qué me pasó? Y al final lo que queda son los solares, unos solares sobre los que había habido muchas promesas de que se iban a hacer todo tipo de cosas y que después quedaron 18 años sin que se construyera nada donde estaba la iglesia, que es algo bastante, después de toda esa secuencia y todas esas presiones, después 18 años sin construir absolutamente nada. Y aquí queda la capilla de la Madalena que antes habíamos visto, que es lo único que queda y que es lo que ha quedado integrado dentro del edificio actual, donde está la comisaría y la delegación de gobierno y demás, todos esos edificios. Y luego hacia el otro lado, a ver, no sé qué le pasa al mando. Ahí. Bueno, y hacia el otro lado sí que ya se ve los inicios de la construcción del edificio de la Caja de Ahorros, al fondo el mercado. Y ahora ya un rapidísimo repaso, y con esto ya termino, los restos dispersos del edificio, porque en las fotografías también es muy bonito ver cómo entre las montañas de escombros hay piezas de todo tipo, hay obras. Esta, por ejemplo, estaba ubicada en ese fraile franciscano de rodillas, estaba ubicada en el en el Colegio de la Anunciación y quedó ahí totalmente tirado, por un lado su atril, por otro lado esa figura. Muchas de estas obras se perdieron, la gran mayoría, otras se recuperaron, algunas salieron ya del convento en el siglo XIX, en el momento en el que ya llegan los franceses, en el momento en el que se da todo ese proceso que hemos ido viendo, en el 35 las comisiones de monumentos se empiezan a catalogar y algunas piezas empiezan a salir. Esta, por ejemplo, está en el Museo de Bellas Artes de Álava, a la izquierda, la oración en el huerto, o la derecha, mucho más famosa, de Carreño Miranda, la Inmaculada Concepción, que es de la catedral, pero que originalmente estaba en el convento. También la Virgen de los Remedios del convento de San Antonio era originaria del convento, una talla gótica de la época de Alfonso X, muy importante, muy repintada, lamentablemente, y de manera relativamente reciente. Pero bueno, eso sería otra cuestión. A ver si no voy a pasar con las flechitas porque... Bueno, y luego hay unas curiosas solicitudes, porque evidentemente claustros como ese claustro barroco, como ese claustro gótico, tenían un valor económico. Entonces hubo unas solicitudes, aquí tenemos una solicitud que está conservada en el archivo de don Mariano de Foronda, que era el marqués de Foronda, una solicitud que hace al ayuntamiento en el 29 y le pide el claustro unos arcos, bueno, os lo leo, deseando introducir algunas mejoras urbanas para ornato y provecho del concejo en el próximo pueblo de Foronda, y estimando que para este fin son de utilidad primordial algunas de las arcadas de los claustros del convento de San Francisco, cuya destrucción está acordada por el excelentísimo ayuntamiento de su digna presidencia, a vuestra excelencia suplica se digne acordar la cesión de 12 arcos completos en las condiciones razonables que se establecen de común acuerdo. Hay una solicitud, se valida esta solicitud, pero en Foronda no están estos arcos. Salieron, no salieron, se quedaron por el camino, están en una casa decorando algún bonito jardín, no lo sabemos. Sí que otros arcos, por ejemplo, del claustro barroco, estos sí que los tenemos aquí al lado, ¿no? En la parroquia de San Vicente, que cuando se hacen de momento en el 29 el nuevo pórtico, se trasladan esos arcos, encargaron 7 arcos que se ceden gratuitamente a la parroquia. Luego el prior de Estíbaliz en 1919 solicita, este es más ambicioso, que cuente con los 40 arcos escogidos entre los mejor conservados, corriendo por cuenta de la comunidad, el derribo y traslado de los que haya de aprovechar. O sea, pide 40 arcos para trasladarlos a Estíbaliz, pero en Estíbaliz tampoco están estos arcos. Entonces, ¿dónde quedaron estos arcos? Es muy difícil, porque yo le he dado muchas vueltas, no sé, no sabemos dónde están. Esa es la respuesta rápida. A mí me cuesta mucho creer que esos arcos terminaran entre las montañas de escombros, porque eso valía dinero. Y en esta época todavía, antes de la legislación de la Segunda República, todavía se movía mucho material, la protección patrimonial no estaba, entre lo que si ya estaba derruido, podía circular libremente. Había mucha gente de otros países
circulando, comprando obras que estarían, sin ninguna duda, al tanto de todo lo que estaba pasando aquí. Y muchas de esas piezas, yo sospecho que frente a la idea de cederlas gratuitamente a una comunidad benedictina o venderlas a un mejor postor americano o de donde sea, que eran, bueno, digo americano porque se movían con mucha soltura por estos lugares, entonces yo creo que la opción de venderlos me parece más razonable, pero no ha quedado de todo eso huella documental y por tanto, pues si está decorando alguna mansión americana, pues todavía no lo hemos descubierto. Y sí que, me he pasado esta diapositiva, el escudo que está también en San Antonio es otra solicitud. Estas solicitudes menores sí que se cumplieron. Por ejemplo, el escudo de piedra colocado en la parte alta de la fachada de dicho convento, que contiene los atributos franciscanos y una clave de arco con la efigie de San Francisco y otros varios símbolos que hoy existe abandonada, con otras en el claustro del antiguo convento de la Encarnación, Colegio de la Encarnación en dicho convento. Bueno, esta es una solicitud de don Jesús de Gaña y Oquendo, que era un franciscano que hace esta petición, y esta sí que se concede, y hoy podemos ver este escudo que estaba en la fachada del pórtico occidental del edificio, pues sí que está hoy ahí reubicado junto a esta clave con la efigie de San Francisco, pero que no dejan de ser obras absolutamente menores. Hay algunas más, hay un Cristo también crucificado en la catedral, que también procede del convento de San Francisco, hay una sillería en la iglesia de Zalduondo, está la rejería también del antiguo edificio de la Telefónica. Bueno, hay bastantes piezas que más o menos han podido localizar y que estaban bien documentadas y que era conocido, ¿no? Era conocida su procedencia, pero otras muchas se les ha perdido por completo la pista y no tenemos, la verdad es que ni idea de dónde pueden estar. Así que nada, pues con esto termino el repaso y bueno, está en el convento también de San Antonio. Y que se me olvidaba, la capilla de la Magdalena, que bueno, más o menos ya he comentado un poquito los avatares de esta capilla, que es lo único que quedó en pie, y quedó en pie simplemente porque ya era una propiedad privada. No formaba parte del convento porque se vendió, se tapió y tenía un acceso por el otro lado. Entonces, como tenía un acceso por el otro lado, ya en el momento en el que llegan los militares, todo eso está tapiado, entonces ya simplemente es como si fuese una sala, un espacio que tuvo distintos usos, que fue carbonera. Está documentado cuando se incendió la carbonera, luego cuando se arregló y siguió vendiendo, luego cuando se vendió a Wenceslao Díaz de Ejidua, que eso es muy interesante porque en esa venta se hacen los planos de la capilla, que es esa venta la que nos permitió identificar ese edificio, y luego se reconvierte en vivienda particular. O sea que esa dio muchas vueltas, pero esa capilla quedó desgajada del convento y por tanto se libró de la demolición, y es por eso que después, pues bueno, ya se reurbaniza la zona y demás y quedan estos restos integrados en ese patio, y que luego ya con la catalogación de bien de interés cultural en 1987, pues por lo menos han quedado ahí y ya esos están en principio consolidados y sin riesgo de venirse abajo. Y nada, yo creo que esto no hace falta porque ya todo el mundo, ¿no?, ubica el convento. Así que nada, mila esker y nada, ahora abierto a todas las dudas y consultas que tengáis, ¿vale? Así que muchas gracias por la atención. ¿Alguien se anima? Sí, hola. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la exposición. Oye, una consulta. Creo que López de Haro, la familia, estaban ubicadas en Vizcaya. Y esta hija, la Berenguela que has comentado, creo que en el convento de San Francisco de Vizcaya también era la que puso el dinero para hacerlo. Tengo entendido. Me choca que aquí también vendría a ponerlo. Igual era porque era Camino de Santiago, etcétera, etcétera. Y está enterrada aquí, como has comentado. Sí, esta es hija del señor de Vizcaya, de la familia de los Haro, pero los López de Haro también era muy amplia, no estaban solo en Vizcaya. De hecho, su panteón, por ejemplo, estaba en Nájera. No estaba el panteón principal de la familia, no estaba en Bilbao y no estaba en Vizcaya, estaba en Nájera.
porque formaba parte, durante una época de la Edad Media, era parte de una tenencia y una, de hecho, de las tenencias más importantes. O sea que no tenían una ubicación específica en Vizcaya. Berenguela, toda la documentación que tiene está vinculada a Vitoria. Los contratos que tiene con Alfonso X, su marido, ahora no recuerdo de dónde era, porque ella se queda viuda pronto y su marido, no me acuerdo, pero no era de aquí. No recuerdo ahora el lugar de donde procedía, pero no era de aquí y ella siempre ha estado en la documentación que hay vinculada a Vitoria. Y no es la única Lope de Haro vinculada a Vitoria. Por ejemplo, un caso muy famoso vinculado a otra de la familia Haro es María Lope de Haro, que es la constructora o la que lleva a cabo la iniciativa también de matronazgo de Estíbaliz. Entonces, todas estas familias tenían una extensión muy amplia y luego se les puede rastrear por muchos lugares. Luego también algunos terminan en Palencia, vinculados a otro convento, por ejemplo, Tello de Castilla termina enterrado en Palencia. Es decir, se mueven bastante. Sí que es originario y es hija del señor de Vizcaya, pero ella estaba implicada en Estíbaliz y de hecho, en Estíbaliz en Vitoria, y de hecho también ella es la benefactora y la que pone el dinero para el convento de Santa Clara, que eso no lo he comentado, no he entrado ahí, pero otro convento vitoriano de clarisas, en este caso una rama femenina, y ella también aparece en el testamento otorgando dinero, pero el más importante y el que más prestigio tenía era el convento vitoriano, sin ninguna duda, y de toda la zona norte era el convento vitoriano el más prestigioso. Entonces el lugar de enterramiento privilegiado era este. De hecho, la prueba de ello es que, por ejemplo, también, antes decía, ¿no? Leonor de Guzmán, que se entierra aquí y no se entierra con el canciller de Ayala en Quejana, aunque tiene allí su sepulcro, pero ella no está enterrada allí, ella está enterrada en San Francisco. O sea, el lugar de prestigio era el convento vitoriano, por eso ellas se entierran aquí. Sí. Todas han desaparecido. Sí. Todas en el momento de la entrada de los franceses, todas desaparecen. En el momento en el que se convierte en cuartel, determinan que no es práctico, quitan las rejas que separaban el altar, porque tenía una rejería que sería también una reja extraordinaria, porque está separando un panteón de mucho nivel, y quitan las rejas, quitan los sepulcros, y es en una época, creo que es en el 34 cuando los quitan. Y ya en ese momento se les pierde la pista y lo único que hay son descripciones. Pero no ha aparecido ningún resto, no ha aparecido nada de los sepulcros. Sí que hay descripción, por ejemplo, de que uno de ellos, de Isabel Tellez, era de Alabastro, pero es lo único que sabe. O sea, tenemos datos porque ella estaba vinculada a la familia de Oñate. Ahí se me ha ido el apellido. Bueno, estaba vinculado a los Vélez de Guevara y que tiene, por ejemplo, Pedro Vela de Guevara tiene en Oñate un sepulcro también de alabastro. Puede que tuviese cierta relación con ese sepulcro, pero lo único que tenemos son relaciones indirectas. La pieza material ha desaparecido todo. Sí, no ha quedado nada. Juan Sánchez de Bilbao, de la Casa del Cordón, ¿tuvo alguna relación con este convento? Sí, se enterró. Creo que, es que me lío con los nombres, pero porque son tantos que ya tengo un poco cacao. Pero sí, él se entierra en el convento y luego lo desentierran. Y, sí, él es uno de los que está enterrado en la nave y se localiza más o menos porque hay una descripción en la que se dice cuál es la arcada en la que está su enterramiento. Creo que es el sexto. Sí, Juan Sánchez de Bilbao. Perdón. Vaya salvajada, ¿eh? Juan Sánchez de Bilbao estaba enterrado en esta parte. O sea, se conoce la ubicación precisa. También pues el cordón franciscano, el elemento franciscano que tiene en el exterior, está muy, muy vinculado y de hecho es uno de los pocos de los que se conoce su enterramiento, porque luego hay otro enterramiento, pero que ya es en el claustro. De los que están documentados y que sabemos asociados al convento, solo los de las mujeres, el suyo y otro que estaba en el claustro. O sea que sí, él también muy, muy vinculado, enterrado con el hábito franciscano, o sea, totalmente vinculado al convento, sí. Quería preguntarte, pues en principio, gracias por tu trabajo y exposición. Y quería preguntarte sobre aquello que circula por ahí, sobre la historia de los
fantasmas. Ah. ¿Es un componente literario, inventado, o tiene algún sustento de alguna manera Eh, físico, real? Y por otra parte, si el libro que ofreces también está a la venta. ¿Perdón? El libro que has Sí. escrito sí está a la venta. Ah, sí, o sea, aquí no, pero en Elcar, la verdad es que hace tiempo que no me paso, pero sí, normalmente, o sea, está a la venta y yo creo que en Elcar o en Casa del Libro, en estas no habrá ningún problema. Si no lo tienen en stock, de conseguirlo, o sea que eso no hay problema. Y en cuanto a los fantasmas, es una interesante pregunta, porque hay una parte histórica y una parte de leyenda y otra parte ya que ahí no entro. Pero hay una parte histórica sí que vinculado a Alfonso X, parte de la redacción de las cantigas de Alfonso X se hace en una de sus estancias en Vitoria y una de esas cantigas habla de un episodio que ocurre en el convento de San Francisco en el que un fraile que está a punto de morir muere, tiene una visión en la que, no, perdona, muere y luego, una vez muerto, se aparece su fantasma a un compañero suyo. Le revela una cuestión a su compañero y después resucita bueno, pues son todo milagros de la Virgen, pues un milagro que hace la Virgen, resucita y después es enterrado con todos los honores. O sea, sí que hay una historia que se narra en las cantigas en la que se habla de un fantasma, de este fraile que se muere y que luego se encuentra con un compañero. Pero bueno, en las cantigas todos son milagros absolutamente fantasiosos, pues uno de ellos es ese. Y luego están los fantasmas ya contemporáneos, de los que se encarga otro vitoriano ilustre, Enrique Chazarra, y que ha estudiado y que sí que es curioso, que concentra ahí un montón de testimonios, no entra a valorar, pero es cierto que hay un montón de testimonios alrededor de gente que ha visto ensotanados, de gente que ha visto y testimonios, bueno, aparentemente muy creíbles, pero ya digo que eso es un terreno en el que cada uno piensa que piense lo que quiere, pero lo que quiera, pero sí que se concentra una serie de testimonios y de gente que cuenta que ha visto presencias de personajes de aspecto con monjes, o sea, con aspecto de monje y cosas así. Y luego está el famoso Andresito, ¿no? que es muy curioso porque hablando con Enrique, Andresito, precisamente el lugar en el que supuestamente se aparece es en una capilla que tenía el nombre de San Andrés. Una coincidencia sin más, porque nadie sabía que allí había una capilla que se llamaba de San Andrés, pero el lugar de aparición de Andresito es en la antigua capilla de San Andrés. Bueno, coincidencias. Uy, esa me la reservo. Esa luego tomando... Sí, sí, pero por eso yo aquí hablo como historiador. O sea, yo aquí vengo con el traje de historiador. Y con el traje de historiador no me mojo. Luego tomando un vino me puedo mojar, pero ahora mismo no. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Has hablado en casi toda la conferencia de intereses económicos, urbanísticos, en contra, a favor y tal. Yo tengo oído o leído por ahí que pudo haber un interés político claro en derribar el convento por la supuesta, supuesto apoyo de los franciscanos a la causa carlista. ¿Podría haber algo de eso? A ver, yo creo que son dos etapas distintas. Sí que la inclinación carlista de muchos de sus frailes es conocida y está bien documentada y fue muy problemática en su época y es la que provocó en buena medida su expulsión. Que eso después se recuperara tiempo después cuando ya se inicia el proceso de demolición, porque sí que hay algún intento de demolición previo, pero que no llega a ningún fruto. O sea, los intentos de demolición serios ya son del 28 en adelante y ya es una cronología muy distinta a la etapa carlista. Entonces, yo creo que eso no tendría por qué generar ninguna influencia. Yo creo. Simplemente yo creo que lo que aquí había era un problema urbanístico en una época en la que no había ningún tipo de sensibilidad patrimonial. Entonces era o era muy escasa y era muy localizada, porque sí que hay muchas voces que no he traído, de personas que defienden la conservación del edificio de manera muy entusiasta y con textos, en ese caso en el Heraldo Alavés, donde lo defendían. Pero aquí había sobre todo intereses puramente urbanísticos para construir nuevos edificios
y yo creo que hay que leerlo en esa clave. Y luego en el momento en el que entra la Caja de Ahorros municipal, pues lo hace también para construir sus propios edificios, porque es un lugar y un espacio privilegiado en el urbanismo vitoriano, pegado al casco viejo, en la zona de los ensanches, es decir, una zona privilegiada, perfecta para este tipo de construcciones, y un edificio ruinoso que iba a ser costosísimo restaurarlo, que eso también es otro de los argumentos que aparece mucho en la prensa, que ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar la restauración de un edificio de esas características? Y ahí ese era uno de los principales problemas. Entonces, la manera que vieron de solucionarlo es presionar para que se tirase abajo. Pero yo creo que va más por los intereses urbanísticos que por otra cuestión más político-ideológica. Lo que se lee en la prensa y los argumentos principales van más por ahí. Vale. Sí. Intereses urbanísticos luego tardarán tanto en construir, ¿no? ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, lo que pasa es que es una parte en la que no profundizamos cuando hicimos la investigación, pero hubo unos problemas muy serios porque muy poquito tiempo después dimite el alcalde. Pero es por unos problemas que hay con unos contratistas que eran los encargados de la demolición, eran unos contratistas navarros, y se genera un problema, que ahora no recuerdo exactamente los detalles, pero es un problema ya de otro tipo, es un problema más económico y de influencias y de que no se ponen de acuerdo con qué hacer, cómo hacerlo, quién lo va a hacer, quién va a pagar, quién va a poner el dinero. Entonces, pero es un problema ya secundario. Sí, ya te digo que no recuerdo los detalles y además es que se escapaba ya de nuestra cronología porque nosotros pusimos el fin en la demolición. Pero sí que si no recuerdo mal, la última nota creo que hablaba de ello. Ahí, pero es en el anterior. A ver si lo localizo. Dadme un segundo, si no os importa. Pues esto es un poquito antes. Ay, no tengo ahora... Ah, mira. Perdona, termino... En la nota ponía el conflicto seguirá abierto en multitud de frentes. En agosto, hemos visto todo en mayo, o sea, en agosto dimitirá Buesa por motivos de salud, aunque en realidad la tensa disputa con Andrés Soloaga, director de la Caja Municipal, sumada a los encontronazos con la empresa pamplonesa que estaba llevando a cabo el derribo, hizo insostenible su continuidad en el cargo. Es decir, el alcalde ya se aparta, hay muchas tensiones, muchos problemas, pero ya son secundarios y por eso termina 18 años después. Y aquí citamos a Antonio Rivera y Santiago de Pablo, que en Profetas del Pasado, los derechos... No, perdón. La aparición es un texto de la aparición de la Caja Provincial y la crisis de la monarquía alfonsina. Bueno, es un texto donde ya se recorre un poquito esa segunda parte. Sí. El de Santo Domingo. Sí. Es más o menos coetáneo. Es también un edificio más o menos coetáneo, un poquito más tardío, pero es un edificio que tiene una historia bastante similar. Con anterioridad y estaba en peor estado. Ese lo tenía más fácil porque llega en ruinas. Y, ya, no, en cuanto a un par de piedras están sueltas, para abajo. Sí. Sí, el claustro en ese caso, el claustro era del siglo XVI, un claustro renacentista, y se salvaron unos arcos que son los que estaban, sí, ahora están en el Parlamento, antes estaban en la residencia, ¿no?, de la calle Francia, pero también, bueno, pues hay piezas sueltas que vienen de ahí, pero ese como estaba en un estado más ruinoso, ahí no hubo ningún problema. El problema de este convento era que había llegado en buen estado. Eso, bueno, paradójicamente era el problema que tenía. Sí, la iglesia de San Vicente es del siglo XV, es un poco posterior, sí.
es posterior a la construcción al inicio. Esto es finales del 13 y sobre todo ya la construcción es del 14, para ubicar así en siglos, para no entrar en demasiado matiz, pero más o menos este es un convento del siglo XIV, San Vicente es del 15 en adelante, y 15 casi hacia el 16. Pero luego los arcos estos se pusieron hace nada, en 1929, los arcos del pórtico. Sí. Perdón. Bueno, muchas gracias por la exposición, me ha parecido súper interesante. Y yo quería volver un poco a la Edad Media. Quería saber si habéis trabajado la vinculación de estas tres mujeres, las tres que están enterradas, con el convento, porque estoy tirando de memoria, pero si no me equivoco están emparentadas por línea materna por parte de María de Mendoza. Creo que son su tía abuela y por familia de los Ayala. Bueno, eso, y me parece súper interesante que las tres estén emparentadas y que estén ahí enterradas, en concreto por parte de línea materna. Entonces, si sabéis algo más sobre la vinculación un poco de esta rama familiar o algo con el convento. Sí, están todas emparentadas indirectamente, cosa que tampoco en la Edad Media tampoco era tan complicado, pero sí que están, no sé ahora reproducirte el parentesco, porque es muy complejo y no tengo ahora mismo en la cabeza la genealogía de cada una. Eso sí que en el libro está todo recogido y detallado, la genealogía de cada una de ellas y el parentesco que tienen, que es una cosa muy interesante porque luego se hicieron unos epitafios en el siglo XVI que alteraban la genealogía de estas mujeres y las emparentaban con otras genealogías. Y eso nunca llegamos a saber el porqué, que es un tema de investigación muy bonito, pero realmente no pudimos resolverlo, porque en el siglo XVI se altera, se dice que Berenguela es otra Berenguela, se le sitúan otro padre y otra madre completamente distinto, y por eso se dice que es la infanta Berenguela, aunque ella realmente no es infanta. Pero se le atribuye otra genealogía, y a las otras mujeres también se les atribuye otra genealogía también. Y no sabemos por qué en el 16 hay esa falsificación de los epitafios y con qué interés. Ahí tenía que haber alguna familia, porque en el 16 sobre todo, y es una época en la que estas genealogías y las genealogías particulares de estos linajes pues, son muy importantes, y hay algún interés que se nos escapa de alguna de estas familias, sobre todo muy probablemente alguna de las propietarias en disputa de las capillas, porque de este convento hay muchas disputas sobre la propiedad de las capillas. Y hay algunas familias muy importantes que tienen algunas capillas que probablemente con esos epitafios reescritos están tratando de arrimar el ascua a su sardina y hacer esas familias, o sea, esas mujeres que están ahí, vincularlas a su linaje aunque no fuese real. Es una historia, la verdad es que muy bonita, lo de los epitafios, pero ya digo que no, en la investigación que hicimos no llegamos a resolverla del todo. Lo que sí que pudimos resolver es la genealogía específica y real de cada una de ellas. Que eso está, ya te digo que ahora no te lo sé reproducir de memoria porque es muy complicada, pero... Ah, mira, pues... Sí, creo que sí. Lo que pasa es que yo veo muy borroso, aunque lleve gafas, veo fatal. Sí, eso es. Sí, pues mira, esas genealogías las controlas tú mucho mejor que yo, es verdad, Chane. Que ahora ya te sospechaba que eras tú, pero te veo borrosa, entonces... Sí. Quería preguntarte, Olga, que, por ejemplo, el derribo y limpieza de la zona corrió a cargo del ayuntamiento, supongo. Y luego, otra parte, si los interesados de aquella época habían puesto ya un valor a la zona en futura construcción. Sí, es que hubo muchos planes. El problema es que eso es difícil de saber porque hubo bastantes planes, pero luego ya los que se hicieron después ya son nuevos, completamente distintos. Ya los que se hacen 18 años después no tienen nada que ver con los proyectos que había con antelación. Hay una ruptura ahí y luego ya se queda ese solar y después se reaprovecha para los edificios que hoy en día tenemos. Pero no tiene nada que ver con los planes anteriores. La que sí que sigue con sus planes sin alteración es el edificio de la Caja de Ahorros Municipal. Ese sí que se levanta y mantiene su proyecto tal y como estaba previsto, pero los que estaban anteriormente previstos para ese solar no se llevan a cabo y ya son planes nuevos los que se llevan a cabo ya con posterioridad, 18 años después. Hola, buenas. Yo también es ir un poco más atrás.
yo tengo entendido que el primer convento, has dicho que no se tiene ninguna pista de... Yo tengo entendido que era uno de las capillas del... ¿Puede ser o es...? A ver, es un tema difícil y delicado. A ver, ¿cómo se puede resumir esto? Sí que hay históricamente se atribuía, a ver, hay bastantes leyendas, y lo hemos visto desde el principio, ¿no? Que el edificio fundacional, de hecho, en la crónica de Gonzaga se dice que es de María Magdalena, ¿no? Ya se ubica una advocación, y luego hay una capilla de la Magdalena. Y de hecho la capilla de la Magdalena es la más importante de todas a nivel histórico, la más disputada, la que más pleitos tiene. Hay muchos pleitos además muy interesantes donde se puede sacar un montón de información. Entonces, claro, hay como una leyenda que atribuye a esa capilla el lugar germinal, pero en realidad no hay nada que lo avale. Y sí que en la historiografía anterior se identificaba la capilla de Magdalena como la capilla de Santiago, que es la que está pegada. Y esa capilla de Santiago sí que tiene una distribución un poco más alargada, que podría parecer que en origen pudiese ser un tramo de una nave, o que, bueno, por tamaño podría corresponderse. Pero es que en realidad la de la Magdalena es la de al lado. Y la de la